La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La vida sin agua indudablemente desaparecería. Diariamente nuestro cuerpo realiza un sinnúmero de procesos en los que se pierde agua, por lo que la piel tiende a resecarse, disminuyendo la humedad de nuestro organismo necesaria para el buen funcionamiento del mismo. El no beber la cantidad suficiente de agua provoca en nuestro organismo una serie de malestares, indicándonos con ello que el agua que le estamos suministrando no es suficiente. Esto puede provocar pequeños estados de deshidratación. Bebamos agua, es necesario e imprescindible. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Fuente de la Vida una vez más. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Esperanza Suárez les saluda. Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos. Aquí estamos, Esperanza, una vez más. Y sobre todo saber que cientos y cientos de amigos que diariamente pasan estos 30 minutos con nosotros, allí están, esperándonos. Pues sí, es una verdadera alegría para esos que son asiduos de La Fuente de la Vida, para nosotros también, pero por supuesto es una completa satisfacción que hay detrás de las ondas nuevos amigos que se unen a nuestra sintonía. La Fuente de la Vida es un espacio que nace originalmente en el teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Él desarrolló este espacio denominado A Través de la Biblia, pero que aquí en España es traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni. Un programa cuyo éxito le ha llevado a estar presente en más de 80 países por todo el mundo y en un gran número de idiomas. En otros lugares el nombre varía. Aquí en España se llama La Fuente de la Vida, pero bueno, por ejemplo en Rusia, donde también se emite este espacio, se llama En Páginas de la Biblia. Diferentes títulos, pero su contenido siempre basado e inspirado en el libro de los libros. Además hay que decir que cada uno tiene su estilo particular, su estilo personal. Tal vez esto es lo que hace que este programa tenga tantos y tantos seguidores. Estamos convencidos que en parte esto es así. Bien, amigos, pues como cada día de lunes a viernes estamos aquí fieles a esta cita, convencidos de que el tiempo que vamos a pasar juntos será absolutamente provechoso. Queremos dar las gracias a aquellos amigos que de una manera desinteresada envían su ayuda económica para que otros puedan beber de la fuente de la vida y para que puedan recibir gratuitamente los bosquejos y el ejemplar de la Biblia que ustedes pueden solicitar. Sin duda alguna, sin su ayuda, esto no sería posible. También queremos dar las gracias a aquellos que nos envían sus comentarios, a aquellos que nos hacen preguntas, que nos envían sus frases de aliento. Muchísimas gracias a todos ellos. Si usted, querido amigo, quiere ponerse en contacto con nosotros y no sabe cómo hacerlo, pues es bien sencillo. Tenemos un correo electrónico, tome nota, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Pero también tenemos un número de teléfono, 91 422 0524, 91 422 0524. Al finalizar se lo volveremos a repetir, así que esté pendiente y tome nota. Ahora es el momento de dejar paso a la música. A ver, Esperanza, ¿qué canción vamos a escuchar hoy? Pues precisamente esta que escuchamos a continuación. Vamos allá. Te has mostrado como un rey, pero también como un amigo que ha dado su vida en amor de verdad. Eres tan hermoso, mi Señor, que cuando yo he caído, tus manos heridas me han dado paz. No sé cuánto tiempo pasará, pero quiero que tú sepas que mi corazón desea estar más y más en tu presencia. Con palabras
este pobre corazón que clama a ti sin parar. Hoy te busco en la calma, de tu aliento necesito morir y así tú no estás. Te has mostrado como un rey, pero también como un amigo que ha dado su vida en amor de verdad. Eres tan hermoso, mi Señor, que cuando yo he caído, tus manos heridas ¿Te gustó la canción, Fernando? Por supuesto, ya la había escuchado antes, pero no he tenido ningún reparo en escucharla otra vez. Y también agradecemos al intérprete por ofrecernos esa canción dentro de La Fuente de la Vida. Pues seguro que la escucharás una vez más, porque ya sabes, no hay dos sin tres. Seguramente, Esperanza, seguramente. Qué bueno y qué importante es abrir el libro de los libros y dejarse guiar por sus consejos. Cuando abrimos la Biblia con el firme propósito de obedecer sus enseñanzas, estamos sin ninguna duda beneficiándonos nosotros mismos, pero al mismo tiempo estamos regalando a los demás bienestar. Y eso en los tiempos que corre es no importante, importantísimo. Es verdad, porque la lectura de la Biblia nos ayuda a mirar a las personas desde otro prisma, nos infunde confianza cuando atravesamos momentos complicados en nuestra vida diaria y además nos da la seguridad que necesitamos en el transitar en esta vida. La mayoría de las personas viven insatisfechas, descontentas, resentidas, malhumoradas. Nadie estamos exentos de estas emociones, pero cuando abrimos la palabra de Dios y vamos a ella con una actitud humilde y sencilla, somos transformados poco a poco en la medida que vamos encarnando esa palabra. Por eso, amigos, desde estos micrófonos no nos cansamos de aconsejarles que tomen esa Biblia que estamos seguros tienen en casa. Si no la tienen, pues pídanla y nosotros se la enviaremos completamente gratis. Ábranla y vayan a ella con la seguridad que si ponen en práctica cada uno de sus consejos, no quedarán defraudados. Hoy nosotros la vamos a abrir en Génesis, primer libro de la Biblia, y concretamente nos vamos a ir a los capítulos 22 y 23. Quédense con nosotros hasta el final del programa y ahora damos paso a Virgilio Bagnoni y escuchemos la exposición que tiene preparada para nosotros. La Fuente de la Vida. Génesis capítulo 22, versículo 19, hasta el capítulo 23, versículo 20. En este capítulo y en nuestro programa anterior hemos considerado cómo Dios le había pedido a Abraham que le ofreciese a su hijo Isaac en sacrificio. Fue esta una prueba tremenda, no solamente por lo mucho que amaba a su hijo, sino también porque él sabía que los sacrificios humanos estaban prohibidos. A pesar de ello, Abraham obedeció impulsado por su fe en Dios, creyendo que él podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Cuando estaba a punto de ejecutar el sacrificio, Dios mismo detuvo su mano porque había demostrado su fe por medio de su obediente conducta. Y surgió la pregunta, ¿por qué exigió Dios de Abraham semejante cosa? Dios sabía la fe que había en su corazón y su predisposición a obedecerle, pero quiso probarle y demostrar a todos la fe de aquel que sería ejemplo para todos los creyentes, aquel a quien había escogido para bendecir a su pueblo y a todos los pueblos de la tierra. Además, Dios quiso mostrar en Isaac, en aquel hijo llevado y colocado en el altar del sacrificio, una figura de Jesucristo, anticipándose en la historia al momento en que el Hijo de Dios iría obedientemente a la cruz, donde sería ofrecido en sacrificio.
Hemos visto que Dios proveyó un carnero para el sacrificio, un sustituto para Isaac. Pero Jesucristo, el Cordero enviado por Dios, murió por nosotros, por todos los pecadores, porque Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El relato continúa en el versículo 19, que dice: Entonces Abraham volvió a sus mozos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. El resto del capítulo incluye información incidental sobre la familia de Abraham. Este había dejado a su hermano Nacor allá en la tierra de Harán. La línea de descendencia de Nacor no se sigue en la Biblia, aunque se cruzará con la descendencia de Abraham un poco más tarde, como comentaremos oportunamente. Llegamos así al capítulo 23, donde el relato nos lleva a la muerte de Sara y a la compra, por parte de Abraham, de la cueva de Macpela, donde le dio sepultura. En cuanto a la muerte de Sara, leamos los versículos 1 y 2. Y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Observa la edad de Sara, 127 años. Tenía 90 años cuando Isaac nació, o sea que en el momento de su muerte, que aparentemente tuvo lugar algunos años después del ofrecimiento de Isaac, éste tenía 37 años. Se nos dice que Sara murió en Kiriat Arba, que era Hebrón, y Abraham hasta tuvo que comprar una cueva para enterrarla en la misma tierra que Dios le había dado. ¿Por qué no la habrá llevado a otro lugar? Porque su esperanza para el futuro estaba unida a aquella tierra. Al avanzar en la lectura del capítulo conviene destacar que, aunque tenemos aquí los arreglos para un funeral, lo cual no es necesariamente interesante, hay en este pasaje una gran verdad que sería importante examinar. Al continuar leyendo, vemos que Abraham compró un campo en Macpela. Dicen los versículos 3 al 9. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Het, diciendo: Extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta y apartarla de delante de mí. Y los hijos de Het respondieron a Abraham, diciéndole: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: Si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta apartándola de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por justo precio en posesión para una sepultura. Vemos que Abraham se consideraba extranjero y peregrino, incluso en la tierra que Dios había prometido darle. Por otra parte, los hijos de Het, habitantes de esa tierra, le hicieron una oferta generosa porque prácticamente le ofrecieron elegir el mejor lugar para una sepultura. Se ve que Abraham se había ganado el respeto de todos y tenía gran influencia en aquella comunidad, y habiendo elegido la cueva de Macpela, prefirió comprarla antes que se le facilitase como un regalo. Hasta que Dios le entregase la tierra, pagaría por todo lo que necesitase. Habría podido acogerse a las normas que regulaban los sepulcros de los extranjeros, pero el hecho de adquirir una propiedad, de tener una posesión en aquella tierra, era como un signo profético por el cual Abraham quería testimoniar su fe en que las promesas de Dios se cumplirían. Es interesante ver que los hijos de Het llamaron a Abraham
príncipe de Dios. Se ve que era un hecho conocido que la comunidad de Abraham era considerada como un grupo numeroso con un dirigente rico, como un protectorado de Dios. Recordemos el pasaje ya leído de Génesis capítulo 21, versículo 22, en el que el rey Abimelech había dicho a Abraham: «Dios está contigo en todo lo que haces». Surge la pregunta sobre por qué Abraham no llevó a Sara a otro lugar para enterrarla. Seguramente quiso sepultarla allí porque era la tierra que Dios le había prometido y porque allí se centraba su esperanza para el futuro. A medida que recorremos la Biblia, encontraremos que Dios tiene dos grandes esperanzas, dos grandes propósitos, un propósito terrenal y un propósito celestial. El propósito terrenal, el orientado hacia esta tierra en que vivimos, que se proyectará a la eternidad transformada en un nuevo modelo. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Habrá una futura tierra que estará habitada por toda la eternidad. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham y a los que vinieron después de él, y esta era la esperanza que Abraham tenía. Por eso quería ser enterrado en aquella tierra, para que cuando llegase el día de la resurrección, Sara y él pudiesen resucitar en ese lugar. Esa esperanza terrenal que ellos tenían se hará realidad algún día. Demos ahora un salto en el tiempo a la época del Nuevo Testamento, concretamente a los días de la vida de Jesús, y vayamos al aposento alto. Allí el Señor se encontraba con sus discípulos, quienes estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, cuya esperanza compartían. En aquella ocasión, registrada en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, Jesús les dijo: «No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros». Él les estaba hablando de lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén, que Él está actualmente preparando para ser morada eterna de la Iglesia. Esta enseñanza era nueva para sus discípulos y constituye la esperanza de los creyentes del Nuevo Testamento, no ya enfocada hacia esta tierra. En este caso se trata de una esperanza celestial. Para ver los términos en que se cerró el trato para la adquisición de la sepultura, leamos los versículos 10 al 18. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón heteo respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: «No, señor mío, escúchame. Te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu difunta». Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: «Te ruego que me oigas. Te daré el precio del campo. Acéptalo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta». Efrón respondió a Abraham, diciéndole: «Señor mío, óyeme. Una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es entre tú y yo? Sepulta, pues, a tu difunta». Y oyó Abraham a Efrón, y a Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Destacaremos algún detalle histórico relacionado con esta negociación entre Abraham y Efrón.
De acuerdo con el código de leyes de los hititas, generalmente respetado en aquella zona, un propietario debía continuar pagando un impuesto sobre su propiedad hasta que no se deshiciese totalmente de ella. Abraham habría intentado evitar vincularse a esta obligación comprando solamente la cueva, pero Efrón, para librarse de continuar pagando el impuesto sobre su propiedad, estaba dispuesto incluso a regalarla. Al final, la negociación se cerró y Abraham fue constreñido a comprar no solo la gruta, sino también el campo con sus árboles y todo lo que allí se encontraba. El hecho de convertirse a todos los efectos en un propietario legal de una finca en la tierra de Canaán implicaba no solo el pago del impuesto correspondiente, sino además el reconocimiento de la legalidad vigente sobre aquella tierra que Dios le había prometido como heredad. En conclusión, Abraham compró la cueva de Macpela y el terreno de Efrón para sepultar a Sara. En los últimos versículos del capítulo encontramos la última mención al entierro de Sara. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Het. Aparentemente este lugar se encuentra actualmente debajo de la mezquita que se edificó en Hebrón, que está considerada como la segunda o la tercera en orden de importancia en el mundo islámico. Esta preponderancia se explica porque los árabes remontan su descendencia a Abraham. A partir del año 1268 de nuestra era, se ha impedido a los cristianos, salvo raras excepciones, el acceso a la mezquita y a la cueva donde además de Sara estarían sepultados Abraham, Isaac y otros importantes personajes como Rebeca, Lea y Jacob, acerca de quienes leeremos más adelante en nuestro estudio bíblico. Podríamos pensar, como muchos hoy en día, que para aquellos personajes tan significativos todo terminó en aquella sepultura. Pero no es así. Ni para ellos, ni para nosotros, ni para ningún ser humano de cualquier época que sea. En un día futuro, aquellos personajes se levantarán del polvo para unirse a la Iglesia de Cristo, a los creyentes verdaderos de todos los tiempos. Todos aquellos que tuvieron y que tenemos la misma fe de Abraham, de Sara y de tantos otros, resucitaremos de entre los muertos. El Señor Jesucristo mismo dijo, según el Evangelio según Mateo en el capítulo 8, versículo 14. Vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a Dios, y aquí en esta tierra queda el cuerpo, que es una morada temporal, que se deshace, pero queda esperando el momento de la resurrección. Los creyentes en Cristo Jesús que hayan muerto tendrán un cuerpo transformado y recibirán nuevamente a su espíritu. Esta es la esperanza del pueblo de Dios que ha consolado y conforta a los creyentes de todos los tiempos que esperan el día de la segunda venida de Jesucristo, cuando el primer gran acontecimiento será la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo nos lo explicó muy bien en su primera carta a los tesalonicenses, describiendo también la experiencia de los que no hayan pasado por la muerte. En el capítulo 4, versículos 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Estimado oyente, seguramente habrás experimentado los instantes dolorosos que todos vivimos cuando la muerte pasa cerca nuestro
arrebatándonos a un ser querido. El tiempo transcurre y suaviza el impacto y el desgarramiento que sentimos, aunque queda el vacío, que nada ni nadie puede llenar. Por otra parte, las enfermedades o dolencias graves que podamos sufrir crean en nosotros un sentimiento de inseguridad, al demostrarnos nuestra fragilidad frente a la vida. E incluso el desgaste natural de nuestro cuerpo nos recuerda nuestra transitoriedad y el fugaz paso del tiempo. Esta fugacidad, esta rapidez en el transcurso del tiempo que suele pasar inadvertida, ha quedado bien reflejada en las palabras de la oración de Moisés a Dios, registradas en su Salmo. El Salmo 90, entre los versículos 4 y 6. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una de las vigilias de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba, que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. Finalizamos nuestro programa de hoy recordando que el relato de los últimos pasajes bíblicos del libro del Génesis nos ha llevado en los últimos programas a considerar la vida de Abraham y de Sara, destacando su relación con Dios y su fe en Él, en los momentos críticos de la vida. Y un libro del Nuevo Testamento, la Carta a los Hebreos, les incluyó en la lista de los héroes de la fe de la historia bíblica. Y en el capítulo 23, considerado hoy, es evidente que el relato de la búsqueda de una sepultura para Sara y su entierro por parte del patriarca Abraham han llevado nuestros pensamientos a la realidad de la muerte e inevitablemente a lo que sucede después de esta vida. Pero también recordamos que hemos leído aquellas palabras del apóstol Pablo que nos hablaban de la resurrección de los creyentes en Cristo que han muerto y de la transformación de los que vivan en su venida. Palabras llenas de consuelo y de esperanza. Palabras que muchos de nosotros hemos convertido en una realidad personal y que forman parte de nuestra vida. Esa fe en la salvación por la obra de Cristo en la cruz, esa esperanza en la resurrección nos motivan a vivir más significativamente a través de las cambiantes experiencias de nuestra existencia, con mayor ánimo e ilusión. De la misma manera, nos preparan para afrontar el paso de esta vida a la otra, a la vida eterna, fortalecidos por esa fe, animados por esa esperanza. Es por ello que quisiera preguntarte ahora, al despedirnos, ¿tienes tú esta fe? ¿Es esta tu esperanza? Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. Lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono info@radiocadenadevida.com info@radiocadenadevida.com o bien teléfono 91 422 0524 422 0524. Si lo prefieren ustedes, pueden también escribirnos a través de vía postal. Lo pueden hacer al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desean volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com. Acompáñenos también en las redes sociales. Recuerden, lafuentedelavida.com y también a través de la aplicación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.